pero algo que marca y lo recordamos en muchas formas es ese momento en que niega a Jesús 3 veces. Incluso esa noche en la que están cenando y le dice Jesús lo que va a hacer. Él dice, jamás, jamás te haría eso, jamás te voy a fallar. Y momentos después encontramos a un Pedro que lo negó, no solamente una, sino 3 veces. Y yo estaba pensando en cómo se pudo haber sentido Pedro después de ese momento en que falló, en que él anduvo con Jesús, él recibió palabra de Jesús, él aprendió de su maestro directamente y después de eso Pedro falla. Eh, yo me imagino que es como sentir que reprobamos el examen, que en el momento donde de verdad teníamos que poner ese conocimiento en práctica, todo lo que hemos recibido, ponerlo en práctica, ¡zas! Fallamos, no lo hacemos. Entonces, yo puedo imaginar como yo muchas veces me he sentido de que en ese momento en que tenía que darlo todo, tenía que dar ese conocimiento que papá ya me dio, que Jesús ya me enseñó, en que tenía que esforzarme de esa manera. Yo ya sabía qué hacer, tenía la teoría de lo que tenía que hacer, fallé, no lo logré. Tenía la palabra, tenía el versículo, pero no lo logré. Entonces, yo en ese sentido me identifiqué con Pedro. Y vamos a ver en Juan 21 qué es lo que pasa después. Juan 21. Te voy a leer del 1 al 17, ¿vale? Entonces vamos a poner atención a la lectura. Yo te lo voy leyendo. Dice, más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan. Mira, qué bonito. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Jesús, entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Ok, este es un pasaje muy, muy bonito
en el cual nos está hablando de justo lo que pasa después, cuando Jesús ya no está. ¿Qué hace Pedro? Y voy a ir rescatando pedacitos de este versículo para irlos platicando contigo. Lo primero es que Pedro dice, me voy a pescar. Pedro dijo, ya no sé qué hacer. Yo voy a regresar a lo que sí sé hacer. En esta parte, en el andar con Jesús, no la hice, reprobé, fallé, la regué. Voy a regresar a lo que sí sé hacer, a lo que ya llevo mucho tiempo haciendo, a lo que ya llevo mucho tiempo entrenando. Esto sí lo sé hacer. Me voy a pescar. En la prueba final, él reprobó el examen. Y entonces, ¿qué decide hacer? Regresar. Regresar a lo que ya sabía hacer, regresar a su zona de comodidad, regresar a eso que él ya manejaba, que él ya sabía cómo era. Él decide regresar. ¿Cuántas veces tú y yo, en ese momento en el que sentimos que fallamos, que la regamos, que Jesús va a estar bien enojado con nosotros, que no tenemos perdón, decimos, pues ya voy a seguir viviendo mi vida como yo la sé vivir, como yo aprendí desde muy pequeño a vivir mi vida, como yo sé hacerlo, como yo creo que se hacen las cosas, y empezamos otra vez a querer volver a ese camino que ya habíamos caminado antes sin Jesús, ese camino en el cual tú y yo ya sabemos cómo funcionan las cosas y pues por lo menos no nos vamos a sentir mal si fallamos. Entonces volvemos a esa zona de comodidad, volvemos a ese momento en el que queremos estar haciendo lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer. Y puedes imaginarte ese momento incómodo en el que Pedro se encuentra otra vez con Jesús. Yo me lo puedo imaginar porque ese Señor, tú sabes que te fallé, yo sé que te fallé, pero nadie habla, nadie dice nada, no te pido perdón, estamos como congelados. Bueno, ese es el primer punto que quiero rescatar, que Pedro dice, me voy a regresar a pescar, pero en ese momento cuando Pedro regresa a lo que ya sabe hacer, Jesús les pregunta algo, amigos, ¿pescaron algo? Amigos, ¿pescaron algo? Pedro y los demás no habían pescado nada. Dice que toda la noche estuvieron ahí intentándolo, pero no habían pescado nada. Apenas aparece Jesús y les da instrucción de lo que deben de hacer y se multiplica la pesca. Apenas aparece Jesús y Jesús les dice, ¿dónde? En ese momento se multiplica la pesca. Jesús puede hacer que lo cotidiano tuyo sea bendecido. Jesús puede hacer que lo que tú ves como algo cotidiano, como algo normal, como algo que tú ya siempre has sabido hacer, sea multiplicado. Todo lo que hagas con Dios será multiplicado. Todo lo que emprendas tomando en cuenta su instrucción, su opinión, su consejo será de bendición. Aunque tú mismo digas, voy a regresar a lo que ya sé hacer, voy a regresar a mi zona de comodidad, ahí en tu zona de comodidad vas a encontrar bendición si lo haces de la mano de Jesús. Lo que ellos iniciaron por su cuenta no trajo fruto, pero con Jesús hubo bendición. El fracaso debe de llevarnos a entender que necesitamos aprender a depender mejor de Dios, que necesitamos aprender a depender más de Jesús, a seguir más su instrucción, a ser más obedientes, a seguir de mejor forma lo que Él nos está diciendo. El fracaso nos debe de llevar a mejorar, no a rendirnos. Y después en esta escena podemos ver lo que yo te decía hace un momento que me impactaba. Jesús les dice, ahora acérquense y desayunen. Jesús les dice, acércate y desayuna. A Pedro en ese momento a lo mejor estaba esperando un regaño, una mala cara, por lo menos un desaire, indiferencia, un discurso incómodo. Señor, dime algo, la regué, habla, regáñame. Y me acuerdo cuando somos chiquitos y nuestro papá nos recibe con cara de enfado y tú lo que quieres es que ya te diga algo, que te hable, que te grite, pero que ya se rompa como el momento incómodo. Sí, Señor, la regué, dime algo. Y Jesús no responde ni con un discurso, ni con todo un, un discurso ya planeado de lo que le voy a decir y le voy a hacer sentir mal y le voy a dar este argumento. No, Jesús le responde diciéndole, acércate, acércate y desayuna. Entonces lo que para Pedro pudo ser un final, un se acabó, tu oportunidad, tenías una oportunidad, la regaste, la rompiste, ya vete. Jesús le responde con un acércate, acércate y desayuna. Ven, esto no va a acabar así. Este no va a ser tu final.
Y tal vez tú y yo estamos acostumbrados a recibir malas caras, malos momentos, esos regaños a los que estamos acostumbrados, pero Jesús rompe con eso y él nos dice, y nos lo dice cada vez que nos equivocamos, cada vez que fallamos, cada vez que, pues no la hicimos, Señor, tenía todo para hacer bien las cosas como tú me has enseñado y la regué. Entonces Él te está diciendo, acércate y desayuna. Y después de ese momento en el que en que se acerca, desayuna, Jesús le pregunta, Jesús le dice, ¿me amas? Le pregunta a Pedro, ¿me amas? A Jesús no le importan tus fracasos, tus errores. Con esta pregunta, Jesús nos deja muy claro que esas imperfecciones son lo que menos le importan. Jesús ya sabe cuándo vamos a fallar. Jesús ya sabe cuándo la vamos a regar. Él no está interesado en eso. Él está interesado en cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos. Tu fracaso, tu error, eso no lo intimida. Él lo que quiere saber es si lo amas, porque si lo amas, ya estamos del otro lado. Y en esta conversación que ellos tienen, te la voy a leer con la palabra en griego que es ágape y fileos. Pedro le pregunta a Jesús, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le contesta, yo te fileo, Señor. Y Jesús le vuelve a repetir, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le vuelve a contestar, yo te fileo, Señor. Y el Señor ya después de eso le pregunta, Pedro, ¿tú me fileo? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te fileo. Ágape está hablando de un amor incondicional, un amor que lo entrega todo, un amor que no está buscando nada a cambio, un amor que simplemente da sin esperar nada a cambio, es un amor incondicional. Y fileo me habla de un amor entre hermanos, de hermandad. Entonces, a pesar de que Jesús le pregunta, ¿tú me ágape? Y Pedro, sin entender todavía la profundidad de la conversación de Jesús, le contesta, yo te fileo. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le contesta nuevamente, yo te fileo. Jesús entiende que en ese momento Pedro no está listo para dar ese amor ágape del que le está hablando Jesús. Entonces Jesús, con toda la paciencia del mundo, porque Jesús es paciente con nosotros, Jesús es paciente con nuestro proceso, Jesús es paciente con el momento en el que estamos listos o no listos, en el momento en que vamos a responder como Él quiere o como no. Él sabe cómo vamos a responder y es paciente con nuestro proceso. Entonces Jesús, entendiendo que Pedro no estaba listo, le dice, Pedro, ¿tú me fileo? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Él es paciente contigo, pero Él también sabe que va a llegar un momento en que vas a poder amarlo con ese amor incondicional. Tienen esta conversación que para Pedro es sanidad, que para Pedro es libertad. Y llega un momento en el versículo 19 donde Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dice, a finales del versículo 19 le dice, Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que yo creo que Jesús nos dice todas las veces que nos equivocamos? Todas las mañanas que despertamos sintiendo que la vamos a regar, que no vamos a poder, que ya fracasamos, Jesús nos dice, sígueme, sígueme. Jesús le dice, sígueme. A mí lo que me importa es saber que tú quieres estar conmigo. A mí lo que me importa es saber que tú me amas. Tu fracaso ya déjalo así. El Señor no te va a volver a mandar a la barca. No te va a volver a mandar a la banca de que ya te equivocaste, ya la regaste, vete a la banca. Y ahí te quedas simplemente como espectador. Él te está diciendo, sígueme. Olvídate ya del fracaso, del error, de que mochaste orejas, de que negaste al Señor. Sígueme. Sígueme, no esperes ser perfecto para seguir al Señor, no esperes ser perfecto para poder servirle al Señor. Así como Pedro no pudo llegar al amor ágape, él va a usar ese amor que le tiene Pedro a Jesús para abrir mil cosas. Ya no importa lo que hizo Pedro, ya no importó lo que hizo Pedro. En la Biblia podemos ver que ya no importó lo que hizo Pedro. Pedro es el fundamento de la iglesia. Después de que termina este libro de Juan 21, enseguida comienza Hechos. Y podemos ver todo la forma en que Dios empieza a edificar su iglesia. Y Pedro es una pieza esencial para que todo esto se dé. Entonces, ya el error de Pedro quedó en el pasado. Ya Pedro no se siguió aferrando a lo que hizo. Pedro continuó y Dios usó la vida de Pedro
Cuando nuestros errores nos descalifican, Jesús tiene un propósito para nosotros. No te quedes con el la regué, no te quedes con el es que yo soy así, nunca voy a cambiar. Jesús tiene un propósito para ti. Él es el único capaz de entregarnos valores, sueños y propósitos aún después de fallar. Él es el único que puede hacer ese error que tuviste, usarlo para tu bien, usarlo para que tú puedas potencializar lo que Él ya te dio. El perdón de Jesús no solo limpia, no solamente nos limpia, el perdón de Jesús nos da paz y vida. Jesús veía el potencial de Pedro y sabía que ningún error que él había cometido lo definía. El perdón de Jesús nos da propósito, nos impulsa, nos catapulta para llegar al propósito que Él designó para nosotros. Él puede usar ese error para impulsarte, para que llegues aún más lejos, para enseñarte, para corregirte. Su perdón nos cura, nos ama y nos hace volver a crear. Entonces, vuelve y levántate. Levántate, el rumbo de tu vida ya se debe de estar viendo diferente, porque ya tienes el perdón de Jesús, ya tienes el perdón de Jesús. Entonces, después de esto tenemos que experimentar el amor incondicional. Mira, me llama mucho la atención ahí en Hechos, en el capítulo 2, versículo 37. Fíjate lo que dice al principio. No lo busques, yo te lo leo. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. En ese momento en que Pedro estaba hablando, la Biblia dice que sus palabras pudieron traspasar corazones. Y ahí ya no estamos viendo un Pedro que fracasó. Ya no estamos viendo un Pedro que cometió errores, ya no estamos viendo un Pedro que negó 3 veces a Jesús, que mochó orejas, ya estamos viendo el propósito de Dios cumplido en la vida de Pedro, ya no estamos recordando el error, ya no estamos recordando lo que hizo, el que la regó, que lo negó, ya estamos viendo a un Pedro diferente, un Pedro que es transformado porque decide aceptar a Jesús, porque decide seguir a Jesús, porque decide dejar atrás su pasado e ir atrás de Jesús. Y yo creo que en este momento Pedro ya estaba conociendo ese amor ágape, que en este momento Pedro ya estaba conociendo ese amor incondicional del cual le preguntó Jesús. Ahí Pedro, yo creo que en ese momento si Jesús le volviera a preguntar, Pedro ya podía decir, yo te agape, Señor, porque en el proceso a lo mejor no estamos listos para ese amor incondicional, para decir lo dejo todo por ti, pero en el proceso vamos a llegar a eso, vamos a llegar a amar a Jesús con ese amor incondicional que Él necesita de nosotros. Si aún sientes que no estás listo, si aún sientes que no estás preparado, yo sé que en el proceso y mientras tú sigas avanzando, vamos a llegar a este amor ágape del cual nos habla Jesús. Y ya después, y ya con este versículo estoy terminando, está en Filipenses 1:6. Todo te lo he leído de la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1:6 dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, no hay que cansarnos, no hay que tirar la toalla, no hay que pensar que Dios ya se rindió con nosotros, ya se cansó de nosotros. A pesar de todo, el único que le interesa es que lo sigas, que lo ames y que lo sigas. Él, con lo demás, con lo que tú tengas, Él va a hacer lo demás. Él te va a impulsar, Él te va a llenar, Él te va a seguir potencializando para que tú llegues a esto. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Él ya comenzó su buena obra en nosotros. Él ya empezó a transformarnos. La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Bueno, déjame orar. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por esta palabra que tú nos das, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón la necesidad
de arrepentirnos y volver contigo cada vez que sea necesario, que calles la voz que nos hace sentir culpables, que calles la voz que nos aleja de ti, que calles la voz que nos avergüenza y que nos recuerdas que tu perdón está disponible para nosotros, que tu perdón, tu amor, tu abrazo, tu consuelo están disponibles para nosotros cada vez que queramos regresar, Señor, que calles toda voz que nos impide, toda vergüenza que nos dice que somos nuestro error, que somos ese fracaso, que somos esa persona que la regó y que nos recuerdes quién somos en ti y que lo único que necesitas es que nos volvamos a levantar y lo volvamos a intentar una vez y otra vez, Señor. Yo te pido que pongas en nuestro corazón esa certeza de que tú siempre estás disponible para nosotros, Padre, de que tú siempre estás dispuesto a perdonarnos, de que no importan cuántas veces la reguemos, lo que importa es que volvamos a ti. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que estés sembrando esta verdad en nuestros corazones, no solo hoy, sino cada vez que la reguemos, cada vez que tengamos un error, que fracasemos, tú vengas a recordarnos la vida de Pedro. En el nombre de Jesús. Amén.